Un millonario entra despreocupado en una panadería de barrio, hasta reconocer a su exesposa con los ojos cansados, contando monedas para comprar leche para los trillizos. Esa escena revela un secreto doloroso que transforma su vida para siempre. El sol de marzo se filtraba por los cristales empañados de la pequeña panadería El Rincón Dorado, creando un mosaico de luz dorada que danzaba sobre las baldosas de terracota gastadas por décadas de pasos apresurados y conversaciones matutinas. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el café que borboteaba en la máquina antigua, creando una sinfonía olfativa que había consolado a generaciones de habitantes del barrio de Tlaquepaque, en el corazón de Guadalajara. Rodrigo Mendoza ajustó el nudo de su corbata de seda italiana mientras observaba desde la acera el pequeño establecimiento que nunca antes había notado. A pesar de pasar por esa calle 3 veces por semana, camino a sus reuniones en el centro histórico. A sus 42 años, había construido un imperio textil que se extendía desde México hasta Colombia, convirtiendo su apellido en sinónimo de calidad e innovación en la industria. Sus trajes perfectamente confeccionados y su Mercedes-Benz plateado estacionado en la esquina contrastaban dramáticamente con la sencillez auténtica del barrio que lo rodeaba. Esa mañana, una reunión cancelada de último momento lo había dejado con 2 horas libres, un lujo casi desconocido en su agenda meticulosamente planificada. Por impulso, había decidido caminar por las calles empedradas en lugar de regresar directamente a su oficina, buscando quizás una pausa del ritmo implacable que había definido su vida durante los últimos 5 años. Al empujar la puerta de cristal decorada con letras doradas descoloridas, una campanilla anunció su entrada con un tintineo melancólico. El interior era pequeño pero acogedor, con estantes de madera que exhibían panes tradicionales mexicanos, conchas espolvoreadas con azúcar, bolillos dorados y orejas glaseadas que brillaban bajo la luz cálida. Detrás del mostrador, un hombre mayor con delantal blanco y ojos bondadosos levantó la vista de una bandeja de pasteles recién salidos del horno. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo servirle?» La voz del panadero tenía la calidez de quien ha saludado a miles de clientes a lo largo de los años, tratando a cada uno como un viejo amigo. Rodrigo se acercó al mostrador, respirando profundamente el aire perfumado del establecimiento. Había algo en ese lugar que lo tranquilizaba de una manera que su lujoso ático en Providencia nunca había logrado. «Buenos días, don». Hizo una pausa esperando el nombre. «Evaristo Hernández, para servirle». «Esta panadería ha estado en mi familia por 3 generaciones», respondió el hombre con orgullo evidente en su voz, arrugada por el tiempo. «Mi abuelo la abrió en 1952, cuando este barrio era principalmente ranchos y casas de adobe». «Es un lugar hermoso», murmuró Rodrigo, genuinamente impresionado por la historia tangible que respiraban las paredes. «Me gustaría un café y...». Sus palabras se desvanecieron cuando la campanilla sonó nuevamente, y su mundo se detuvo por completo. Una mujer entró con 3 niñas pequeñas aferradas a su falda floreada. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica y vestía una blusa blanca sencilla y jeans que habían conocido mejores días. Pero era su rostro lo que había paralizado a Rodrigo. Los ojos verdes familiares, la sonrisa suave que una vez había sido su refugio, las pequeñas pecas que salpicaban su nariz y que él había memorizado durante los 5 años más felices de su vida. «Elena», susurró, tan bajo que dudó si había pronunciado su nombre o simplemente lo había pensado. Ella no lo había visto aún. Estaba concentrada en las 3 niñas que no podían tener más de 4 años, idénticas, excepto por los pequeños detalles que solo una madre notaría.
Una tenía una pequeña cicatriz en la barbilla, otra llevaba una diadema azul descolorida y la tercera sostenía un muñeco de trapo gastado contra su pecho. «Buenos días, don Evaristo», saludó Elena con la familiaridad de una cliente regular. «¿Podríamos tener leche para las niñas, por favor?» El panadero sonrió cálidamente a las pequeñas que lo miraban con expectación. «Por supuesto, Elena. ¿La de siempre?» Elena abrió su bolso de tela desgastado y comenzó a contar monedas cuidadosamente, su frente fruncida en concentración. Las monedas tintineaban suavemente mientras las separaba en pequeños montones, contando y recontando con la precisión de alguien para quien cada peso importa. Rodrigo observó la escena sintiendo como si un puño invisible le apretara el corazón. Las niñas esperaban pacientemente, sus ojos grandes y confiados fijos en su madre, ajenas a la lucha silenciosa que se desarrollaba en las manos temblorosas que contaban el dinero insuficiente. «Creo que me faltan algunos pesos», murmuró Elena, su voz apenas audible mientras revisaba nuevamente las monedas. La dignidad en su postura contrastaba dolorosamente con la realidad de su situación. En ese momento, Rodrigo sintió que 5 años de logros empresariales, de reconocimientos internacionales y de éxito material se desmoronaban ante la simple imagen de la mujer que una vez había sido su esposa, luchando por comprar leche para 3 niñas que claramente eran toda su vida. Los recuerdos golpearon a Rodrigo como una avalancha implacable. Elena Cristina Vázquez, la mujer que había conocido en la universidad cuando ambos estudiaban administración de empresas, ella especializándose en diseño textil y él en finanzas internacionales. Habían sido compañeros de estudio que se convirtieron en mejores amigos, luego en amantes apasionados y finalmente en esposos que compartían sueños de construir algo juntos. Durante 5 años habían sido inseparables. Ella diseñaba patrones innovadores que él convertía en estrategias comerciales exitosas. Su pequeña empresa textil había crecido desde el garaje de la casa de los padres de él hasta convertirse en una operación que empleaba a 50 personas. Elena era el corazón creativo, mientras él era la mente analítica que transformaba la belleza en números rentables. Pero los sueños compartidos comenzaron a divergir cuando las oportunidades internacionales se presentaron. Rodrigo veía un futuro brillante expandiéndose a mercados centroamericanos, estableciendo plantas de producción en Guatemala y Costa Rica. Elena soñaba con una vida más pequeña pero más profunda. Una casa con jardín, niños corriendo por los pasillos, fines de semana familiares, sin la presión constante del crecimiento empresarial. «No entiendes, Elena», había dicho durante una de sus últimas discusiones serias. «Esta oportunidad podría asegurar nuestro futuro para siempre. Podríamos tener todo lo que queremos, pero primero necesitamos construir la base financiera sólida». «Ya tenemos una base sólida», había respondido ella, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. «Tenemos amor, tenemos un negocio próspero, tenemos salud. ¿Qué más necesitamos para comenzar una familia?» «Estabilidad real, no solo la ilusión de estabilidad», había insistido él, cegado por las proyecciones financieras y los gráficos de crecimiento que ocupaban sus pensamientos día y noche. El divorcio había sido técnicamente amigable. No hubo gritos, no hubo abogados agresivos, no hubo batalla por bienes materiales. Simplemente 2 personas que se amaban profundamente, pero que querían cosas fundamentalmente diferentes de la vida. Él se había quedado con la empresa. Ella había tomado su parte de los ahorros y había desaparecido de su vida con la misma tranquilidad con la que había entrado años antes. Durante los
Primeros meses después de la separación, Rodrigo se había sumergido en el trabajo con una intensidad casi maníaca. Los contratos internacionales se materializaron tal como había proyectado. La empresa se expandió a 4 países. Su patrimonio personal se multiplicó por 10. Pero las noches en su nuevo apartamento de lujo eran silenciosas y frías, llenas únicamente del zumbido del aire acondicionado y el eco de conversaciones telefónicas sobre márgenes de ganancia. Había intentado localizarla después del primer año, más por curiosidad que por esperanza de reconciliación. Un investigador privado le había informado que se había mudado a Morelia, donde trabajaba como diseñadora independiente para una cooperativa de artesanos. Después de eso, había perdido su rastro completamente. Ahora, 5 años después, ahí estaba ella, a menos de 3 metros de distancia, contando monedas para comprar leche para 3 niñas que obviamente eran sus hijas. El shock inicial había dado paso a una comprensión dolorosa. Elena había encontrado la familia que siempre había deseado, pero aparentemente no con la estabilidad financiera que ella merecía. «Disculpe», se escuchó decir a sí mismo, acercándose al mostrador donde Elena seguía contando las monedas con determinación silenciosa. Ella levantó la vista y por un momento el tiempo se detuvo. Sus ojos verdes se encontraron con los suyos y él pudo ver el reconocimiento instantáneo, seguido por una expresión compleja de sorpresa, confusión y algo que parecía ser pánico. «Rodrigo», murmuró ella, su voz apenas un susurro. Las 3 niñas observaron el intercambio con curiosidad, sus caras pequeñas girando entre los 2 adultos que se miraban como si estuvieran viendo fantasmas. «Don Evaristo», dijo Rodrigo rápidamente, dirigiéndose al panadero que observaba la escena con discreta curiosidad. «Me gustaría pagar por lo que la señora necesite, y también llevaré 2 kilos de pan dulce y medio kilo de bolillos». Elena abrió la boca para protestar, pero él continuó antes de que pudiera hablar. «Y algunas galletas para las niñas, si las tienen». «¡Galletas!», exclamó una de las pequeñas, la que llevaba la diadema azul, batiendo sus manitas con entusiasmo. «Rodrigo, no puedo aceptar», comenzó Elena, pero su voz se quebró ligeramente. «No es caridad», respondió él suavemente. «Es nostalgia. Este lugar me recuerda a la panadería donde solíamos comprar pan los domingos por la mañana». Era mentira. Nunca habían frecuentado panaderías de barrio cuando estaban casados. Habían comprado en supermercados modernos o en boutiques de repostería francesa. Pero era una mentira amable que permitía a Elena mantener su dignidad mientras él procesaba internamente la magnitud del encuentro. Don Evaristo, con la sabiduría de alguien que había visto muchos dramas humanos desarrollarse en su pequeño establecimiento, se movió eficientemente preparando el pedido. Las galletas desaparecieron rápidamente en las manos pequeñas y las sonrisas de las niñas llenaron el espacio con una alegría pura que contrastaba con la tensión palpable entre los adultos. «Gracias», dijo Elena finalmente, su orgullo luchando visiblemente con su gratitud. «Las niñas, ellas», hizo una pausa, buscando palabras que no comprometieran demasiado pero que explicaran suficiente. «Ha sido una mañana difícil». Rodrigo asintió, entendiendo que había historias completas ocultas detrás de esa simple declaración. «Los domingos por la mañana siempre fueron mis favoritos», murmuró, esperando que ella recordara cómo solían desayunar juntos los fines de semana, planeando la semana que venía y riéndose de trivialidades que ahora parecían preciosas en retrospectiva. La más pequeña de las niñas, la que sostenía el muñeco de trapo, se acercó tímidamente a Rodrigo y le ofreció la mitad de su galleta.
El gesto simple y generoso lo desarmó completamente. «Gracias, princesa», murmuró, aceptando la galleta como si fuera el regalo más valioso que hubiera recibido jamás. Elena recogió rápidamente sus compras, claramente incómoda con la situación y ansiosa por alejarse. Las tres niñas protestaron suavemente cuando se dieron cuenta de que era momento de irse, pero obedecieron a su madre con la disciplina de pequeñas que habían aprendido a no crear problemas adicionales. «Mamá, ¿el señor va a venir a jugar con nosotras?», preguntó la niña de la diadema azul, mirando a Rodrigo con ojos curiosos. «No, mi amor», respondió Elena suavemente. «El señor tiene cosas importantes que hacer». Las palabras cortaron a Rodrigo más profundamente de lo que Elena probablemente había pretendido. Cosas importantes había sido exactamente su justificación durante los últimos años de su matrimonio. La frase que usaba para excusar las cenas perdidas, los fines de semana trabajando, las conversaciones interrumpidas por llamadas urgentes de clientes internacionales. Mientras las observaba alejarse por la calle empedrada, Elena caminando con la gracia digna que él recordaba, las tres pequeñas saltando ocasionalmente para evitar las grietas en el pavimento, Rodrigo sintió un vacío familiar, pero amplificado. Era el mismo vacío que había llenado su vida después del divorcio, pero ahora tenía rostros específicos, tres niñas que claramente adoraban a su madre y que habían aceptado su regalo con la naturalidad de quienes merecían bondad. «Es una buena mujer», comentó don Evaristo, interrumpiendo sus pensamientos. «Viene aquí 3 veces por semana desde hace 2 años. Siempre trata a las niñas con paciencia y nunca pide nada que no pueda pagar». Rodrigo se volvió hacia el panadero, reconociendo una invitación sutil a obtener más información. «Las niñas parecen bien cuidadas». «Sí, pero...». Don Evaristo hizo una pausa, claramente debatiendo cuánto debía compartir. «Trabaja muy duro, demasiado duro para una mujer sola con 3 pequeñas. La veo pasar algunas madrugadas camino a limpiar oficinas en el centro y por las tardes viene del otro lado de la ciudad donde cuida a una señora mayor». La información golpeó a Rodrigo como un puño en el estómago. Elena, quien una vez había dirigido un equipo de diseñadores y había sido socia igual en una empresa próspera, ahora trabajaba en empleos de limpieza para sobrevivir. «¿Y el padre de las niñas?», preguntó, aunque parte de él no quería conocer la respuesta. Don Evaristo negó con la cabeza lentamente. «Nunca lo he visto. Elena llegó aquí embarazada y sola hace 2 años. Las niñas nacieron aquí en Guadalajara, pero creo que ella vivía en otro lugar antes». Rodrigo compró su pan de manera mecánica, su mente corriendo con cálculos y posibilidades. Si Elena había llegado embarazada hace 2 años, significaba que había conocido a alguien relativamente poco después de su divorcio. Alguien que la había dejado criar trillizas sola, sin apoyo financiero ni emocional aparente. De regreso a su oficina, ubicada en una torre moderna del Centro Financiero de Guadalajara, Rodrigo no pudo concentrarse en las presentaciones de sus gerentes sobre los nuevos contratos con Brasil. Los números en la pantalla se difuminaban mientras su mente reproducía una y otra vez la imagen de Elena contando monedas, la dignidad silenciosa en su postura, la manera en que las niñas se habían agrupado a su alrededor buscando protección y consuelo. Su asistente, María José, una mujer eficiente de 50 años que había trabajado para él durante 8 años, notó su distracción. «Señor Mendoza, ¿está todo bien? Parece pensativo». Rodrigo se reclinó en su silla de cuero italiano, contemplando el horizonte urbano a través de los ventanales de piso a techo. «María José, ¿alguna vez has pensado que el éxito puede ser una trampa?». Ella lo miró con expresión sorprendida.
En todos los años que había trabajado para él, nunca lo había escuchado cuestionar los fundamentos de su filosofía empresarial. ¿En qué sentido, señor? En el sentido de que puedes conseguir exactamente lo que creías querer, solo para descubrir que el precio fue todo lo que realmente importaba. María José se acercó cuidadosamente, reconociendo que su jefe estaba pasando por algún tipo de crisis personal. ¿Esto tiene que ver con la reunión cancelada de esta mañana? ¿Pasó algo? Rodrigo consideró contarle sobre el encuentro con Elena, pero se detuvo. Las complejidades de la situación eran demasiado personales, demasiado cargadas, de emociones que no había procesado completamente. Solo me preguntaba, continuó, ¿qué pasaría si en lugar de expandirnos a Argentina el próximo año, enfocáramos nuestros recursos en proyectos comunitarios locales, programas de capacitación laboral, microcréditos para pequeñas empresas familiares, ese tipo de iniciativas? María José parpadeó varias veces, claramente sorprendida por la dirección inesperada de la conversación. Sería diferente de nuestra estrategia actual, pero no imposible. Tendríamos que reestructurar los presupuestos y... Solo piénsalo, la interrumpió suavemente. Prepara algunos números preliminares sobre qué tipo de impacto podríamos tener si redirigiéramos el 10% de nuestro capital de expansión hacia programas sociales. Esa noche, en su apartamento silencioso, Rodrigo se sirvió un vaso de whisky escocés de 20 años y se sentó en su balcón, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar de ese mar de luces, Elena estaba probablemente ayudando a 3 niñas con sus rutinas nocturnas, leyéndoles cuentos, asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaban para sentirse seguras y amadas. Por primera vez en 5 años, Rodrigo se permitió imaginar cómo habría sido diferente su vida si hubiera elegido el amor sobre la ambición, la familia sobre el crecimiento empresarial. La respuesta lo aterrorizaba tanto como lo consolaba. Habría sido más pobre en términos monetarios, pero infinitamente más rico en los aspectos que realmente importaban. El encuentro casual en una panadería de barrio había abierto una grieta en la armadura de satisfacción profesional que había construido cuidadosamente durante años. A través de esa grieta, comenzaba a filtrarse la luz de una posibilidad que había creído perdida para siempre. La oportunidad de redefinir lo que significaba realmente el éxito. Durante los días siguientes, Rodrigo se encontró alterando sutilmente sus rutinas matutinas. En lugar de tomar su ruta habitual hacia el Lima centro de la ciudad, comenzó a pasar por las calles empedradas de Tlaquepaque, justificando el desvío como una forma de conocer mejor la ciudad o observar oportunidades de inversión en zonas emergentes. La verdad era más simple y más complicada. Esperaba volver a ver a Elena. No fue hasta el miércoles de la siguiente semana que la vio nuevamente. Estaba saliendo de una farmacia pequeña con las 3 niñas, cargando una bolsa de papel que parecía contener medicamentos. Una de las pequeñas, la que había compartido su galleta con él, tosía persistentemente y Elena se veía preocupada mientras verificaba algo en un frasco de jarabe. Rodrigo se estacionó discretamente y las observó desde la distancia. Elena consultó su reloj, claramente calculando si tenía tiempo para algo más antes de su próximo compromiso. Las niñas se sentaron pacientemente en una banca de la plaza mientras ella revisaba meticulosamente el contenido de su bolso, probablemente contando dinero nuevamente. Una idea comenzó a formarse en la mente de Rodrigo. Era arriesgada, potencialmente malinterpretada, pero surgía de un impulso genuino de ayudar sin crear incomodidad. Si Elena era demasiado orgullosa para aceptar ayuda directa,
tal vez podría recibirla de manera indirecta. Esa tarde, visitó nuevamente la panadería de don Evaristo. «Buenas tardes, don Evaristo», saludó, acercándose al mostrador donde el anciano organizaba pasteles frescos. «Don Rodrigo, qué gusto verlo de nuevo. Más pan dulce». En realidad, Rodrigo bajó la voz, adoptando un tono confidencial. «Quería preguntarle sobre la señora que conocí el otro día, Elena». Los ojos de don Evaristo se entrecerraron ligeramente, adoptando la expresión protectora de alguien que había visto demasiada gente intentando aprovecharse de los vulnerables. «¿Qué sobre ella?». Rodrigo se apresuró a tranquilizarlo. «Nada inapropiado. Es que ella me recuerda a alguien muy especial de mi pasado. Me gustaría ayudarla de manera discreta si es posible». Sacó de su cartera un fajo de billetes y lo colocó sobre el mostrador. «Sería posible que cuando ella venga a comprar, usted le diga que algún cliente regular ha estado pagando por adelantado las compras de familias con niños pequeños, como una especie de programa comunitario». Don Evaristo miró el dinero, luego a Rodrigo y de vuelta al dinero. «¿Cuánto es esto?». «Suficiente para cubrir sus compras durante varios meses. Y si se agota, regresaré con más». El panadero se rascó la barbilla pensativamente. «Elena es muy orgullosa. Si sospecha que es caridad específicamente para ella, lo rechazará. Por eso es importante que parezca un programa general», insistió Rodrigo. «Dígale que un empresario local ha establecido un fondo para ayudar a familias trabajadoras del barrio. No es completamente mentira». Don Evaristo asintió lentamente. «Entiendo. Y supongo que este empresario prefiere permanecer anónimo». «Exactamente. Está bien. Pero…». El anciano lo miró directamente a los ojos. «Si esto es parte de algún juego para aprovecharse de esa mujer, yo mismo me aseguraré de que se arrepienta». Rodrigo sintió una oleada de respeto por el panadero. «No es un juego, don Evaristo, es una deuda pendiente». Los días siguientes, Rodrigo se encontró inventando excusas para pasar por la panadería. Compraba más pan del que podía consumir, que terminaba regalando a los empleados de seguridad de su edificio. Pero principalmente quería saber si su plan había funcionado. El viernes por la mañana, finalmente tuvo su respuesta. Elena entró a la panadería con las niñas, como había empezado a hacer regularmente según don Evaristo. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su comportamiento. Parecía confundida, pero agradecida cuando el panadero le explicó sobre el programa comunitario. Rodrigo observó desde su automóvil mientras Elena salía con sus compras habituales, pero también con una barra de pan especial y una caja de galletas finas que claramente no había pedido inicialmente. Las niñas saltaban de alegría con las galletas y por primera vez desde que la había vuelto a ver, Elena sonreía genuinamente. Esa noche, Rodrigo se sintió más satisfecho que después de cerrar cualquier contrato empresarial. Era una satisfacción diferente, más profunda y menos calculada. No había métricas de éxito, no había reportes de ganancias, pero había logrado que 3 niñas pequeñas tuvieran galletas y que una madre trabajadora se preocupara un poco menos por el presupuesto del desayuno. Durante las siguientes semanas, expandió discretamente su programa. Habló con el farmacéutico del barrio y estableció un crédito para medicamentos infantiles básicos. Contactó al dueño de una pequeña tienda de ropa usada y creó un fondo para que familias necesitadas pudieran obtener ropa de niños a precios simbólicos. Cada iniciativa la estructuró cuidadosamente para que pareciera parte de un programa comunitario más amplio, nunca dirigido específicamente a Elena. Pero en su corazón sabía que cada peso gastado era una forma de compensar por los años que había priorizado el crecimiento empresarial sobre las conexiones humanas. María José
Comenzó a notar cambios en su comportamiento. Llegaba a la oficina más temprano, pero se iba más temprano también. Había cancelado 2 viajes de negocios para enfocarse en proyectos locales y había comenzado a preguntar sobre oportunidades de responsabilidad social corporativa con una intensidad que ella no había visto antes. «Señor Mendoza», le dijo un día mientras revisaban reportes financieros, «los números de este trimestre son excelentes, pero noto que está desviando recursos hacia programas comunitarios. Los accionistas podrían hacer preguntas». Rodrigo levantó la vista de los documentos. «Los accionistas recibirán sus dividendos prometidos, pero es tiempo de que esta empresa contribuya más directamente al bienestar de las comunidades donde operamos». ¿Puedo preguntar qué inspiró este cambio de enfoque? Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente. Digamos que tuve un recordatorio de que el éxito sin propósito es solo una forma sofisticada de vacío. No mencionó que cada noche se iba a dormir pensando en 3 niñas pequeñas que merecían la misma seguridad y oportunidades que él había tenido, o que cada mañana se levantaba con la esperanza de saber que había hecho algo, aunque fuera pequeño, para hacer la vida de Elena un poco más fácil. Fue durante una visita rutinaria a la Cinnamon panadería que Rodrigo finalmente comprendió la magnitud de la transformación que Elena había experimentado. Había llegado más temprano de lo usual, esperando evitar las horas pico cuando ella típicamente aparecía con las niñas. Sin embargo, don Evaristo tenía noticias que cambiarían completamente su perspectiva. «Don Rodrigo», comenzó el panadero mientras organizaba los panes matutinos, «me alegra que venga temprano hoy. Quería hablarle sobre Elena». Rodrigo sintió una punzada de preocupación. «¿Está todo bien?» Sí y no. Don Evaristo hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Ayer me preguntó directamente si yo sabía quién era el benefactor anónimo. No con sospecha, sino con gratitud. Dijo que quería escribir una carta de agradecimiento». La idea de Elena descubriendo su identidad llenó a Rodrigo de pánico y anticipación a partes iguales. ¿Qué le dijo? «La verdad, que prometí mantener la identidad en secreto, pero que podía asegurarle que la persona actuaba con buenas intenciones y sin esperar nada a cambio». ¿Cómo reaccionó? Don Evaristo sonrió con tristeza. Se echó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Me dijo que hacía meses que no dormía bien, preocupándose por cómo iba a pagar las medicinas de Sofía. ¿Sofía? La niña que ha estado tosiendo. Tiene asma y los inhaladores son caros. Elena había estado trabajando turnos extra para poder pagarlos. La información golpeó a Rodrigo como una revelación dolorosa. Mientras él había estado orgulloso de sus gestos anónimos, Elena había estado luchando con problemas médicos reales de una de sus hijas. Su ayuda no había sido simplemente bondad, había sido necesaria. «Hay algo más», continuó don Evaristo. «Elena me contó más de su historia ayer. Creo que necesita que alguien la escuche, y como usted ha mostrado interés en ayudar». Rodrigo asintió, preparándose para información que intuía sería difícil de procesar. «Las niñas no. Son hijas de un hombre que la abandonó como yo pensaba inicialmente. Su padre nunca supo que existían». «No entiendo». Don Evaristo suspiró profundamente. «Elena me contó que después de su divorcio se mudó a Morelia intentando empezar de nuevo. Allí conoció a un maestro joven, Antonio, que trabajaba en una escuela rural. Se enamoraron y cuando Elena descubrió que estaba embarazada de trillizas, estaba emocionada de contárselo. El panadero hizo una pausa para servir café a una cliente matutina antes de continuar. Pero antes de que pudiera darle la noticia, Antonio desapareció. Simplemente se fue un día sin explicaciones.
Elena después se enteró por otros maestros que había renunciado súbitamente a su trabajo, diciendo que tenía que resolver problemas familiares urgentes en otra ciudad. Rodrigo sintió una mezcla de ira y confusión. ¿Nunca intentó contactarlo? Sí, pero fue como si hubiera desaparecido completamente. Ningún número de teléfono funcionaba. La dirección que tenía resultó ser falsa, y nadie en la escuela sabía cómo encontrarlo. Elena eventualmente concluyó que probablemente había estado casado todo el tiempo y había huido cuando las cosas se complicaron. La historia pintaba un cuadro completamente diferente de la Elena que Rodrigo había imaginado. No era una mujer que había encontrado amor rápidamente después de su divorcio y había sido abandonada irresponsablemente. Era alguien que había intentado reconstruir su vida, había encontrado amor genuino y había sido traicionada por circunstancias que ni siquiera comprendía completamente. ¿Por qué regresó a Guadalajara?, preguntó Rodrigo. No tenía familia en Morelia y con 3 bebés en camino necesitaba estar cerca de alguien que pudiera ayudarla. Su hermana mayor vive aquí, en el barrio de al lado. Fue quien la ayudó durante el parto y los primeros meses. Rodrigo sintió una oleada de culpa al recordar los recursos y el apoyo que había tenido disponibles durante los momentos difíciles de su vida, contrastándolos con la situación de Elena, enfrentando un embarazo triple y crianza solitaria. «Don Evaristo», dijo finalmente, «quiero aumentar el fondo comunitario y me gustaría explorar otras formas de ayuda, tal vez programas de capacitación laboral o microcréditos para que la gente pueda empezar pequeños negocios». El panadero lo estudió cuidadosamente. «Usted no es solo un empresario filántropo, ¿verdad? Hay algo personal en esto». Rodrigo consideró sus opciones. La honestidad parcial parecía ser la mejor estrategia. «Conozco a Elena desde hace muchos años. Fuimos cercanos una vez, pero ella no sabe que soy yo quien está ayudando y prefiero mantenerlo así. ¿Por qué? Porque si supiera que soy yo, podría rechazar la ayuda por orgullo y porque...» Hizo una pausa, buscando palabras para una verdad que apenas estaba comenzando a admitir ante sí mismo. «Porque necesito hacer esto sin esperar nada a cambio. Es la única manera de que signifique algo real». Don Evaristo asintió con comprensión. El amor verdadero es acción sin expectativa de recompensa. «No estoy seguro de que sea amor», murmuró Rodrigo. «Podría ser solo culpa». «En mi experiencia», dijo el panadero sabiamente, «la culpa motiva gestos únicos. El amor motiva compromiso sostenido». Esa tarde, Rodrigo canceló una reunión importante para caminar por las calles del barrio, observando realmente por primera vez la comunidad donde Elena había elegido vivir. Vio niños jugando en plazas pequeñas, mientras madres trabajadoras conversaban en bancas gastadas. Notó pequeños negocios familiares que luchaban por mantenerse abiertos y ancianos que se sentaban en las aceras observando el flujo constante de vida a su alrededor. Era un mundo completamente diferente al de las oficinas corporativas y los restaurantes elegantes que habían definido su existencia durante años. Pero había una autenticidad en las interacciones humanas, una solidaridad natural entre vecinos que enfrentaban desafíos similares, que lo atraía de una manera que no había anticipado. Por primera vez, desde el reencuentro con Elena, Rodrigo comenzó a preguntarse si tal vez ella había encontrado algo en este barrio que él había perdido en sus torres corporativas, una comunidad real, conexiones humanas genuinas y un sentido de propósito que no dependía de métricas financieras. El martes por la mañana, cuando Rodrigo llegó a la panadería para su visita rutinaria, encontró una escena que no había anticipado.
Elena estaba ahí, pero no como cliente. Llevaba un delantal y estaba ayudando a don Evaristo detrás del mostrador, organizando pasteles recién horneados con la eficiencia de alguien familiarizada con el trabajo. «Buenos días, don Rodrigo», saludó Evaristo con una sonrisa que contenía un matiz de travesura. «Elena aquí está ayudándome durante las mañanas ocupadas. Es muy talentosa con la decoración de pasteles». Elena levantó la vista del pastel que estaba decorando con delicadas flores de betún, y sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. Esta vez no había pánico en su expresión, sino una mezcla de curiosidad y cautela. «Hola, Rodrigo», dijo simplemente, continuando con su trabajo mientras hablaba. «Don Evaristo me contó que eres cliente regular aquí. Qué pequeño es el mundo». Las tres niñas estaban sentadas en una mesa pequeña cerca del mostrador, coloreando en cuadernos mientras desayunaban conchas y leche tibia. Parecían completamente cómodas en el ambiente de la panadería, como si hubieran convertido el lugar en una extensión de su hogar. «Muy pequeño», coincidió Rodrigo, acercándose al mostrador pero manteniendo una distancia respetuosa. «¿Trabajas aquí ahora?» «Solo por las mañanas», Elena explicó, añadiendo una hoja verde delicada al borde del pastel. «Don Evaristo necesitaba ayuda extra y yo necesitaba un trabajo que me permitiera tener a las niñas cerca. Es un arreglo que nos beneficia a todos». Don Evaristo intervino con orgullo evidente. «Elena tiene un talento natural para la repostería decorativa. Los pasteles de bodas que ha hecho han atraído clientes nuevos desde toda la ciudad». Rodrigo observó el trabajo de Elena más de cerca y se sintió impresionado por la precisión artística de su decoración. Las flores parecían reales y los detalles mostraban una habilidad que claramente había desarrollado durante los años que habían estado separados. «¿Aprendiste esto en Morelia?», preguntó, genuinamente curioso. Elena asintió, concentrándose en agregar pequeñas perlas de azúcar alrededor del borde del pastel. La cooperativa de artesanos donde trabajaba tenía un programa de capacitación cruzada. «Aprendí bordado tradicional, tejido y repostería decorativa. Era...». Hizo una pausa y por un momento una sombra de tristeza cruzó su rostro. Era parte del plan para el futuro que tenía en mente. Las palabras cargaban el peso de sueños interrumpidos y planes que nunca se materializaron. Rodrigo sintió la familiar punzada de culpa mezclada con admiración por la resistencia que Elena había demostrado ante circunstancias que habrían quebrado a muchas personas. «Mamá hace los pasteles más bonitos del mundo», declaró Sofía, la niña que había estado tosiendo, levantando la vista de su dibujo. «Hizo uno con una princesa para el cumpleaños de la señora Carmen, y uno con un caballo para el nieto de don Miguel», añadió otra de las niñas, claramente orgullosa de los logros artísticos de su madre. Elena sonrió ante el entusiasmo de sus hijas, y Rodrigo notó cómo su rostro se transformaba completamente cuando interactuaba con ellas. Había una calidez maternal que irradiaba amor incondicional, pero también la fuerza protectora de alguien que había aprendido a ser tanto madre como padre. «¿Te gusta el trabajo?», preguntó Rodrigo, intentando mantener la conversación ligera pero significativa. «Mucho», respondió Elena, comenzando a trabajar en otro pastel. «Es creativo y me permite usar las habilidades que desarrollé en diseño textil de maneras diferentes. Además, don Evaristo es muy paciente con las niñas». «Son como mis nietas adoptivas», murmuró el panadero cariñosamente, llevando una bandeja de bolillos calientes a otra mesa donde llegó un cliente. Mientras Elena trabajaba, Rodrigo observó discretamente sus manos. Eran las mismas manos que una vez habían dibujado patrones innovadores para su empresa textil,
pero ahora estaban marcadas por trabajo manual más duro. Había pequeñas cicatrices que no recordaba y sus uñas estaban cortadas de manera práctica, sin el barniz cuidadoso que solía usar cuando trabajaban juntos. Rodrigo, Elena habló súbitamente, sin levantar la vista de su trabajo. Don Evaristo me contó que ha habido un benefactor anónimo ayudando a familias del barrio, alguien que paga por adelantado compras de comida y medicinas. El corazón de Rodrigo se aceleró. ¿Ah, sí? Quería agradecerte, continuó Elena, finalmente mirándolo directamente. Sé que eres tú. El silencio que siguió fue denso con años de historia no hablada. Las niñas continuaron coloreando, ajenas a la tensión emocional que se había instalado entre los adultos. Elena, comenzó Rodrigo, pero ella levantó una mano para detenerlo. No voy a preguntarte por qué, y no voy a rechazarlo, dijo firmemente. Las medicinas de Sofía han sido fundamentales, y el alivio de no preocuparme por la comida me ha permitido enfocarme en encontrar trabajo estable. Pero necesito que sepas que no es caridad lo que acepto, es una mano amiga cuando más la necesitaba. Nunca pensé en eso como caridad, respondió Rodrigo honestamente. Pensé en eso como una inversión en futuros que merecen la oportunidad de florecer. Elena lo estudió cuidadosamente, evaluando la sinceridad en sus palabras. «Has cambiado», observó finalmente. El Rodrigo que conocí habría calculado el retorno de inversión antes de hacer cualquier gesto generoso. La observación dolió precisamente porque era verdad. «La gente puede cambiar», murmuró. «Las circunstancias pueden enseñar lecciones que los libros de negocios nunca mencionan». ¿Cómo qué tipo de lecciones? Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente. Como que el éxito que no se puede compartir no es realmente éxito. Como que las conexiones humanas auténticas valen más que cualquier contrato empresarial. Como que hizo una pausa, reuniendo coraje para una confesión que había estado evitando, incluso en sus pensamientos más privados. Como que elegí mal hace 5 años, y he pasado cada día desde entonces pagando por esa elección. Elena dejó de decorar, y lo miró con una expresión compleja de sorpresa, comprensión y algo que podría haber sido perdón. «No elegiste mal, Rodrigo», dijo suavemente. «Elegiste lo que creías que era correcto en ese momento. Simplemente éramos personas diferentes que querían cosas diferentes de la vida». «¿Y ahora?», preguntó él, atreviéndose a esperar una respuesta que podría cambiar todo. Elena miró a sus hijas, luego de vuelta a él, y sonrió con una calidez que no había visto en años. «Ahora», dijo, «somos personas diferentes que tal vez han aprendido que las cosas más importantes de la vida no se pueden planificar en hojas de cálculo». Durante las siguientes semanas, Rodrigo comenzó a frecuentar la panadería no como un cliente casual, sino como alguien que había encontrado un refugio inesperado en medio de su vida empresarial estructurada. Elena había aceptado su presencia con una cordialidad cautelosa que gradualmente se transformó en conversaciones genuinas sobre temas que iban más allá de cortesías superficiales. «¿Sigues dirigiendo la empresa textil?», preguntó Elena una mañana mientras decoraba un pastel de cumpleaños con delicadas rosas rosadas. «Sí, pero de manera diferente», respondió Rodrigo, observando la precisión artística de su trabajo. «He estado implementando programas de responsabilidad social, microcréditos para pequeñas empresas familiares. Tu hermana, por cierto, calificó para uno el mes pasado». Elena levantó la vista, sorprendida. «¿Carmen recibió un microcrédito? No me había contado». «Para expandir su negocio de comida casera. Aparentemente quiere abrir un pequeño restaurante familiar».
La información claramente emocionó a Elena. Carmen había estado luchando financieramente desde que su esposo perdió su trabajo en una fábrica que cerró durante la pandemia. Eso es maravilloso. Ella cocina mejor que cualquier chef profesional que conozca. Lo sé, sonrió Rodrigo. Probé su mole la semana pasada cuando vino a entregar los documentos. Es extraordinario. Las niñas habían comenzado a aceptar la presencia regular de Rodrigo como parte de la rutina matutina en la panadería. Sofía, cuyo asma había mejorado considerablemente gracias a los medicamentos apropiados, había comenzado a mostrarle sus dibujos. María Fernanda, la más extrovertida de las tres, había empezado a contarle historias elaboradas sobre sus muñecas, y Ana Lucía, la más tímida, simplemente se sentaba cerca de él cuando leía sus libros de cuentos. «Te han adoptado», observó Elena un día, notando cómo las niñas buscaban naturalmente la atención de Rodrigo. «Es mutuo», admitió él, sorprendiéndose por la verdad de esa declaración. «Nunca pensé que me gustarían tanto los niños». «¿Por qué no tuviste hijos con tu segunda esposa?», preguntó Elena. Luego se sonrojó. «Perdón, no es mi asunto». «No hubo segunda esposa», dijo Rodrigo tranquilamente. «Nunca hubo nadie después de ti». La admisión colgó en el aire entre ellos como una confesión no planeada. Elena detuvo su trabajo de decoración, procesando las implicaciones de lo que había escuchado. 5 años es mucho tiempo para estar solo, murmuró finalmente. Estuve ocupado convenciéndome de que había hecho la elección correcta, respondió él con honestidad dolorosa. Resultó que era más fácil trabajar 16 horas diarias que admitir que había cambiado la única cosa que realmente importaba por cosas que no importaban en absoluto. Don Evaristo, que había estado escuchando discretamente mientras organizaba panes en las estanterías, se acercó con 2 tazas de café humeante. «La vida», dijo filosóficamente, «tiene manera de darnos segundas oportunidades cuando finalmente estamos listos para ellas». Esa tarde, por primera vez en años, Rodrigo salió de su oficina antes de las 5. María José lo miró con asombro cuando le informó que cancelaba sus reuniones vespertinas. «¿Está seguro, señor Mendoza? La junta directiva está esperando los reportes trimestrales». «Los reportes pueden esperar hasta mañana», respondió, recogiendo su chaqueta. «Hay algo más importante que necesito hacer». Condujo hasta el mercado tradicional de San Juan de Dios y pasó 1 hora seleccionando ingredientes frescos: chiles poblanos, queso Oaxaca, crema espesa y todos los componentes para preparar chiles en nogada, el platillo favorito de Elena que recordaba de sus años juntos. No había cocinado en su apartamento desde el divorcio, dependiendo principalmente de restaurantes y comida ordenada. Pero mientras pelaba chiles y preparaba la nogada, recuerdos de cocinar juntos los fines de semana comenzaron a regresar. Elena siempre había insistido en que cocinar era un acto de amor, una manera de nutrir tanto el cuerpo como el alma. Al día siguiente llegó a la panadería con una canasta térmica. «Traje almuerzo para todos», anunció, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Elena abrió la canasta y el aroma familiar llenó el espacio pequeño. Sus ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. «Chiles en nogada», susurró. «No los como desde nuestro aniversario de bodas», completó Rodrigo suavemente. Las niñas, curiosas por la comida nueva, probaron pequeños bocados con expresiones que variaron desde confusión hasta deleite gradual. Don Evaristo declaró que era la mejor nogada que había probado en décadas, pero fue la expresión de Elena lo que hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Por un momento, mientras saboreaba el primer bocado, cerró los ojos y Rodrigo pudo ver en su rostro el eco de la mujer que había sido cuando estaban juntos. Relajada, feliz, rodeada de amor. «Gracias», dijo simplemente.
pero sus ojos comunicaron mucho más. Esa noche, por primera vez en 5 años, Rodrigo se fue a dormir sintiendo que tal vez, solo tal vez algunas cosas rotas podrían repararse con suficiente paciencia, humildad y amor auténtico. La tranquilidad que había comenzado a desarrollarse entre Rodrigo y Elena se vio interrumpida abruptamente una mañana de abril, cuando don Evaristo recibió una carta que cambiaría todo. «No puede ser», murmuró el anciano, sosteniendo el documento oficial con manos temblorosas. 50 años en este lugar y ahora... Elena, que estaba decorando pasteles para una boda, se acercó preocupada. «¿Qué sucede, don Evaristo?» «Notificación de desalojo», dijo con voz quebrada. «El edificio ha sido vendido. Tengo 30 días para cerrar la panadería». Las palabras golpearon el ambiente como una bomba silenciosa. Las niñas, que estaban desayunando en su mesa habitual, sintieron inmediatamente la tensión y dejaron de comer para observar a los adultos con ojos grandes y preocupados. Rodrigo, que acababa de entrar para su visita matutina, se encontró en medio de una crisis que no había anticipado. ¿Quién compró el edificio? Don Evaristo revisó los documentos legales con confusión. Una empresa llamada Desarrollos Urbanos del Bajío. Nunca había escuchado de ellos. Elena tomó los papeles y los leyó cuidadosamente, su expresión volviéndose más grave con cada línea. «Esto no es solo sobre la panadería. Están comprando todo el bloque. Planean demoler todos los edificios para construir un complejo comercial moderno». La información se asentó lentamente en la comprensión de todos los presentes. No era solo la panadería lo que estaba en riesgo. Era toda la identidad del barrio que había crecido orgánicamente durante décadas. «¿Hay algún recurso legal?», preguntó Rodrigo, su mente empresarial inmediatamente buscando soluciones. «No lo sé», admitió don Evaristo. «Nunca he lidiado con algo así. Este lugar ha estado en mi familia desde que mi padre lo compró en 1952. Pensé que sería para mis nietos». Rodrigo vio las lágrimas formándose en los ojos del anciano y sintió una furia protectora que no había experimentado en años. Esta panadería se había convertido en algo más que un negocio para él. Era el lugar donde había redescubierto su humanidad, donde había comenzado a reconstruir una conexión perdida con Elena. «¿Puedo ver esos documentos?», preguntó, extendiendo la mano. Mientras revisaba los papeles legales, algo en el nombre de la empresa desarrolladora le resultó vagamente familiar. ¿Desarrollos Urbanos del Bajío? ¿Dónde he escuchado ese nombre? Elena, que había estado consolando a don Evaristo, se acercó. «¿Conoces la empresa?» «No directamente, pero...». Rodrigo frunció el ceño, intentando recordar. «Creo que han estado involucrados en varios proyectos controversiales en el centro de la ciudad. Compran propiedades de familias de recursos limitados y las convierten en desarrollos comerciales de lujo». «Gentrificación», murmuró Elena con amargura. «Es lo que le está pasando a todos los barrios tradicionales de Guadalajara». Las niñas, que habían estado escuchando con la seriedad que los niños pequeños reservan para crisis que no comprenden completamente pero sienten profundamente, se acercaron a don Evaristo. Sofía tomó su mano arrugada. «¿Ya no vamos a venir aquí a desayunar?», preguntó con voz pequeña. La pregunta simple quebró algo en el panadero. Se arrodilló para estar al nivel de las niñas y las abrazó suavemente. «No lo sé, pequeñas, no lo sé». Rodrigo sintió que algo fundamental se endurecía dentro de él. Durante meses había estado explorando una nueva perspectiva sobre el éxito y la responsabilidad social, pero esto era diferente. Esto era personal y requería acción directa. «Don Evaristo», dijo firmemente, «quiero que me dé permiso para investigar esta situación.
Tengo recursos y contactos legales que podrían ayudar. No puedo pedirle que... No me está pidiendo nada, interrumpió Rodrigo. Le estoy ofreciendo. Esta panadería significa algo para la comunidad. Significa algo para Elena y las niñas. Y... hizo una pausa, reconociendo una verdad que había estado evitando. Significa algo para mí también. Elena lo miró con una expresión que mezclaba gratitud, sorpresa y algo más profundo. ¿Qué planeas hacer? Primero, averiguar exactamente quién está detrás de Desarrollos Urbanos del Bajío. Segundo, explorar opciones legales para impugnar la venta o al menos retrasar la demolición. Tercero, si es necesario, hacer una oferta competitiva por el edificio. Don Evaristo protestó débilmente. No puedo permitir que gaste su dinero en... No es un gasto, respondió Rodrigo con convicción creciente. Es una inversión en algo que debería preservarse. Lugares como este son los que dan alma a una ciudad. Esa tarde, Rodrigo canceló todas sus reuniones y se dedicó completamente a investigar la situación. Sus contactos en el sector inmobiliario le proporcionaron información inquietante. Desarrollos Urbanos del Bajío era una subsidiaria de un conglomerado más grande que había estado comprando sistemáticamente propiedades en barrios tradicionales de toda la región. Más perturbador aún, descubrió que el patrón de compras sugería información privilegiada sobre futuras inversiones en infraestructura urbana que no eran de conocimiento público. Cuando regresó a la panadería al día siguiente con sus hallazgos iniciales, encontró a Elena organizando una reunión improvisada con otros comerciantes del barrio. La mesa principal estaba rodeada de dueños de pequeñas tiendas, todos sosteniendo notificaciones similares de desalojo. Rodrigo, Elena lo llamó cuando entró. Necesitamos escuchar lo que descubriste. Todos recibieron las mismas cartas ayer por la noche. Mientras Rodrigo compartía su investigación con el grupo, vio cómo la preocupación individual se transformaba en indignación colectiva. Pero también vio algo más. Una comunidad que había sido fragmentada por la vida urbana moderna estaba comenzando a unirse ante una amenaza común. Por primera vez desde su reencuentro con Elena, Rodrigo se sintió parte de algo más grande que sus propios sentimientos y ambiciones. La lucha por salvar la panadería se había convertido en una lucha por preservar una forma de vida que había aprendido a valorar profundamente. La investigación de Rodrigo tomó un giro inesperado cuando su abogado, licenciado Morales, lo llamó con noticias perturbadoras. «Rodrigo, encontré algo que no te va a gustar», le dijo durante una llamada urgente. «El verdadero propietario detrás de Desarrollos Urbanos del Bajío es alguien que conoces muy bien». «¿Quién?» «Fernando Salinas, tu ex socio». El nombre golpeó a Rodrigo como un puñetazo inesperado. Fernando había sido su socio durante los primeros años de crecimiento de la empresa textil, pero se habían separado después de desacuerdos fundamentales sobre prácticas empresariales. Fernando había querido expandirse agresivamente sin considerar el impacto social de sus decisiones, mientras Rodrigo había preferido un crecimiento más calculado. «¿Estás seguro?», preguntó, aunque sabía que su abogado no haría tal afirmación sin evidencia sólida. «Completamente. Y hay más. Según mis fuentes, Fernando ha estado siguiendo tus movimientos empresariales durante años. Esta compra del barrio no es coincidencia, es personal». Rodrigo sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. «¿Qué quieres decir con personal?» «Aparentemente ha estado resentido desde su separación. Cree que lo estafaste cuando compraste su parte de la empresa. Esta adquisición masiva de propiedades parece ser tanto venganza como negocio». Esa tarde, Rodrigo llegó a la panadería con información que sabía alteraría completamente la dinámica de la situación. Elena estaba sola.
Las niñas habían ido con su hermana Carmen mientras ella trabajaba en un pedido urgente de pasteles. «Tengo noticias sobre quién está detrás de las compras», anunció sin preámbulo. Elena dejó de decorar y se volvió hacia él, leyendo inmediatamente en su expresión que las noticias no serían positivas. «Es alguien de mi pasado», continuó Rodrigo, «mi ex socio, Fernando Salinas. Aparentemente esto es tanto venganza personal como especulación inmobiliaria». Elena procesó la información lentamente. ¿Venganza por qué? Rodrigo le explicó la historia de su sociedad empresarial con Fernando, los desacuerdos que habían llevado a su separación y las sospechas de que Fernando había estado guardando resentimiento durante años. Entonces, Elena dijo finalmente: «La panadería de Don Evaristo, nuestro barrio, todo está siendo destruido porque alguien tiene problemas contigo». La acusación implícita en sus palabras dolió precisamente porque contenía verdad. Elena no sabía que Fernando estaba involucrado. «Si lo hubiera sabido, ¿qué habrías hecho diferente?», preguntó ella, pero no sonaba acusadora, sonaba cansada. «Esto es exactamente lo que pasaba antes, Rodrigo. Tu mundo empresarial siempre terminaba afectando todo lo demás». Don Evaristo entró desde la cocina llevando una bandeja de panes recién horneados. Había escuchado suficiente de la conversación para entender la situación básica. «Entonces, estamos luchando contra alguien con recursos ilimitados y motivaciones personales», resumió prácticamente. «¿Qué opciones tenemos?» «Puedo confrontar a Fernando directamente», ofreció Rodrigo. «Tal vez podamos llegar a algún tipo de acuerdo». Elena lo miró escépticamente. «¿En serio crees que alguien que ha planeado esto durante años como venganza estará dispuesto a negociar razonablemente?» Antes de que Rodrigo pudiera responder, las campanillas de la puerta sonaron y un hombre bien vestido entró. Era alto, de cabello canoso perfectamente peinado, y llevaba un traje que claramente costaba más que el ingreso mensual promedio del barrio. «Rodrigo Mendoza», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa encontrarte aquí». «Fernando», respondió Rodrigo, sintiendo inmediatamente la tensión llenando el espacio pequeño. Elena y don Evaristo observaron el intercambio con cautela, reconociendo instintivamente que se encontraban en medio de algo que había estado desarrollándose mucho antes de que ellos se involucraran. «Escuché que te has vuelto bastante filantrópico últimamente», Fernando continuó, mirando alrededor de la panadería con desdén apenas disimulado, «ayudando a pequeños negocios, programas comunitarios. Muy noble de tu parte». «¿Qué quieres, Fernando?», preguntó Rodrigo directamente. «Solo vine a ver qué había de tan especial en este lugar que justifica tu repentino interés en la preservación histórica». Su mirada se detuvo en Elena, evaluándola con una intensidad que la hizo sentirse incómoda. «Ah», Fernando sonrió con comprensión súbita. «Ya veo. Esto no es sobre filantropía en absoluto, ¿verdad? Es sobre ella». Elena se irguió, sintiendo que había sido reducida a un objeto en una disputa entre hombres. «Disculpe, pero no creo que nos hayan presentado apropiadamente». «Fernando Salinas», se presentó con cortesía exagerada. «Ex socio del señor Mendoza aquí presente, y usted debe ser la razón por la que mi viejo amigo ha desarrollado súbitamente conciencia social». «Elena Vázquez», respondió ella firmemente, «y soy dueña de mi propia agencia, gracias». Don Evaristo, que había estado observando la interacción con creciente incomodidad, intervino. «Señor Salinas, si está aquí como cliente, es bienvenido. Si está aquí para crear problemas, le pido que se retire». Fernando rió suavemente. «Oh, no estoy aquí para crear problemas, don Hernández, Evaristo Hernández.
Don Hernández, simplemente estoy aquí para informar a mi viejo socio sobre realidades empresariales. Este desarrollo va a proceder según lo planeado. Tengo todos los permisos necesarios, todos los documentos legales en orden y... Miró directamente a Rodrigo. Tengo suficientes recursos financieros para superar cualquier oferta que puedas hacer. Esto no es sobre dinero, respondió Rodrigo. Todo es sobre dinero, Rodrigo. Esa era tu filosofía cuando me quitaste mi parte de la empresa por una fracción de lo que valía. Ahora es mi turno de enseñarte esa lección. Las palabras confirmaron las peores sospechas de Rodrigo sobre las motivaciones de Fernando. Esta no era simplemente especulación inmobiliaria, era venganza personal que estaba usando a personas inocentes como peones en un juego de poder. Fernando, dijo Rodrigo cuidadosamente, si tu problema es conmigo, resolvámoslo entre nosotros. No involucres a personas que no tienen nada que ver con nuestros desacuerdos del pasado. Pero, Rodrigo, Fernando sonrió con frialdad genuina. Esa es exactamente la cuestión. Tú involucraste tus sentimientos personales en decisiones empresariales cuando me echaste de la compañía. Ahora yo estoy haciendo lo mismo. Los días siguientes, a la visita de Fernando, trajeron una tensión palpable que se extendía más allá de la panadería hacia toda la comunidad del barrio. Elena había notado cómo Rodrigo se había vuelto más callado, más preocupado, cargando el peso de saber que el sufrimiento de tantas familias estaba directamente conectado con su pasado empresarial. No es tu culpa, le dijo una mañana mientras preparaba café para los clientes matutinos. Las niñas estaban en la escuela y don Evaristo había salido a reunirse con otros comerciantes afectados. No, Rodrigo la miró con expresión atormentada. Fernando tiene razón en una cosa. Esto es personal. Si no fuera por mi historia con él, tal vez habría elegido otro barrio, otras familias para su venganza. Elena se acercó y se sentó a su lado en la mesa pequeña donde él había estado revisando documentos legales durante horas. Rodrigo, escúchame. La gente como Fernando no necesita justificaciones reales para lastimar a otros. Si no fueras tú, sería alguien más. Si no fuera este barrio, sería otro lugar. Pero es este barrio, murmuró él, y eres tú quien está perdiendo el trabajo que finalmente la había estabilizado. Antes de que Elena pudiera responder, don Evaristo regresó con noticias perturbadoras. Rodrigo, necesito mostrarle algo, dijo con un periódico local en sus manos. El titular principal leía: Escándalo corporativo, irregularidades financieras en empresa textil. El artículo detallaba acusaciones de malversación de fondos y evasión fiscal en la empresa de Rodrigo, citando fuentes anónimas y documentos que supuestamente probaban actividades ilegales. Rodrigo leyó el artículo con creciente horror, reconociendo inmediatamente que las acusaciones eran fabricadas, pero basadas en información que solo alguien con acceso interno a la empresa podría haber obtenido. Esto es obra de Fernando, dijo finalmente. Está atacando mi reputación para debilitar cualquier oposición legal al desarrollo. Elena tomó el periódico y lo leyó cuidadosamente. ¿Estas acusaciones tienen algún fundamento? Ninguno, respondió Rodrigo categóricamente. Pero defenderse de acusaciones falsas puede tomar meses y para entonces ya habrá demolido todo el barrio. Su teléfono comenzó a sonar insistentemente. María José lo llamaba desde la oficina con noticias de que varios clientes importantes habían cancelado contratos, citando las acusaciones del periódico. Los bancos estaban solicitando revisiones urgentes de créditos y la junta directiva había convocado una reunión de emergencia. Señor Mendoza, le dijo María José con voz tensa, también hay reporteros afuera del edificio. Quieren declaraciones sobre las acusaciones.
Rodrigo cerró los ojos, sintiendo el peso de una estrategia de Fernando que era más sofisticada y despiadada de lo que había anticipado. No solo estaba atacando el barrio, estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que Rodrigo había construido durante años. «Elena», dijo después de colgar, «necesito ir a manejar esta crisis, pero antes de irme, hay algo que necesitas saber». Se volvió hacia ella con una expresión de determinación mezclada con vulnerabilidad. «He estado investigando más sobre la situación de Antonio, el padre de las niñas». Elena se tensó inmediatamente. «¿Qué encontraste?» «Contraté a un investigador privado la semana pasada. Antonio no desapareció voluntariamente». Las palabras colgaron en el aire como una revelación que cambiaría todo. Elena se quedó inmóvil, procesando las implicaciones. «¿Qué quieres decir?» Rodrigo sacó una carpeta de documentos de su maletín. Antonio Ramírez era su nombre completo. Era maestro en una escuela rural cerca de Morelia, exactamente como te había dicho. Pero la razón por la que desapareció... Hizo una pausa, preparándose para información que sabía sería dolorosa. Fue chantajeado para firmar documentos, renunciando a cualquier derecho paternal sobre niños que aún no sabía que existían. Elena palideció. ¿Chantajeado por quién? Por alguien que descubrió que Antonio tenía un hermano con problemas de drogas. Amenazaron con fabricar evidencia que implicaría a Antonio en las actividades criminales de su hermano si no firmaba los documentos y desaparecía. ¿Pero quién haría algo así? Antonio nunca me habló de enemigos, de problemas. Rodrigo respiró profundamente antes de continuar. El investigador encontró conexiones entre las personas que chantajearon a Antonio y empresas subsidiarias de Fernando Salinas. La revelación fue como un golpe físico para Elena. Se sentó pesadamente en una silla, su mente corriendo para procesar la información. «¿Estás diciendo que Fernando sabía sobre Antonio desde el principio? ¿Que orquestó su desaparición?» «No estoy completamente seguro del alcance de su conocimiento en ese momento», admitió Rodrigo. «Pero es posible que Fernando haya estado siguiendo tu vida desde nuestro divorcio como parte de su obsesión con vengarse de mí». Elena se cubrió el rostro con las manos. «Eso significaría que Antonio nunca me abandonó voluntariamente, que fue forzado a irse, que las niñas tienen un padre que nunca supo que existían». «Elena», Rodrigo se acercó cuidadosamente. «Hay más. El investigador localizó a Antonio. Está vivo, trabajando como maestro en una comunidad rural de Michoacán. Nunca se casó, nunca tuvo otros hijos. Y según vecinos, ocasionalmente pregunta por una mujer llamada Elena que conoció en Morelia». Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Elena mientras la magnitud de la manipulación de Fernando se hacía clara. No solo había destruido su relación con Antonio, sino que había mantenido a un padre alejado de sus hijas durante años. «¿Qué vamos a hacer con esta información?», preguntó finalmente. Rodrigo tomó sus manos suavemente. «Eso depende de ti. Puedo contactar a Antonio, explicarle la situación, pero necesitas estar preparada para todas las consecuencias de esa decisión». Elena miró hacia la puerta de la panadería, donde sus hijas volverían pronto de la escuela, ajenas a que su mundo estaba a punto de cambiar nuevamente. La semana siguiente fue un huracán de crisis que probó los límites de la resistencia de todos los involucrados. Rodrigo se encontró luchando en múltiples frentes, defendiendo su empresa de acusaciones fabricadas, trabajando con abogados para impugnar las ventas del barrio y navegando la nueva complejidad de la situación con Antonio. Elena había decidido que quería contactar a Antonio, pero pidió tiempo para preparar a las niñas para la posibilidad de conocer a su padre biológico. La decisión no había sido
En fácil, especialmente considerando cómo las pequeñas habían comenzado a ver a Rodrigo como una figura paterna. «Mamá», le había dicho Sofía una noche antes de dormir, «¿el señor Rodrigo va a ser nuestro papá?». La pregunta había desarmado completamente a Elena, quien se dio cuenta de que las niñas habían estado procesando los cambios en sus vidas de maneras que ella no había anticipado completamente. «Es complicado, mi amor», había respondido. «Pero hay algo importante que necesito contarles sobre su papá verdadero». Mientras tanto, la situación de la empresa de Rodrigo se deterioraba rápidamente. 3 clientes mayores habían cancelado contratos, 2 bancos habían retirado líneas de crédito y la junta directiva estaba presionando para una investigación interna completa. «Rodrigo», le dijo María José durante una reunión de emergencia, «necesitamos considerar la posibilidad de que esto sea más que difamación. Si Fernando tiene acceso a información interna, podríamos tener un problema de infiltración». La observación resultó ser profética. Esa misma tarde descubrieron que Carlos Mendina, el director financiero que había trabajado para la empresa durante 3 años, había estado proporcionando información confidencial a Fernando a cambio de un puesto prometido en una de sus empresas subsidiarias. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando? ¿Información?», preguntó Rodrigo durante una confrontación tensa. Carlos, un hombre de 40 años que había parecido completamente leal hasta ese momento, evitó el contacto visual. «Desde que Fernando me contactó hace 6 meses. Me prometió una posición de vicepresidente y necesitaba el dinero para los tratamientos médicos de mi esposa». La revelación añadió otra capa de complejidad moral a la situación. Fernando no solo había chantajeado y manipulado, había explotado las vulnerabilidades económicas y emocionales de personas desesperadas. Esa noche, Rodrigo llegó a la panadería mucho más tarde de lo usual, encontrando a Elena limpiando después de que don Evaristo ya se había ido a casa. Las niñas estaban durmiendo en un pequeño sofá en la parte trasera, usando delantales como mantas improvisadas. «Larga día», observó Elena, notando la fatiga evidente en su rostro. «Fernando es más meticuloso de lo que imaginé», respondió Rodrigo, contándole sobre Carlos y la infiltración sistemática de su empresa. «¿Qué vas a hacer? Legalmente tenemos un caso sólido contra él por espionaje corporativo, pero eso tomará meses para resolverse, y mientras tanto», gesticuló hacia las niñas durmiendo, «esto continúa afectando a personas que no deberían estar involucradas». Elena sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a él. «Tomé una decisión sobre Antonio». Rodrigo levantó la vista, preparándose para escuchar algo que podría cambiar fundamentalmente toda la dinámica entre ellos. «Quiero que lo contactes», continuó Elena, «pero quiero que sea gradual. Las niñas necesitan tiempo para procesarlo y yo necesito tiempo para entender qué significa esto para todos nosotros». «¿Estás segura? Antonio tiene derecho a conocer a sus hijas y ellas tienen derecho a conocer a su padre biológico. No puedo permitir que las mentiras de Fernando continúen definiendo nuestras vidas». Rodrigo asintió, admirando la valentía de Elena para enfrentar una situación que podría complicar enormemente el futuro que habían comenzado a imaginar juntos. «Hay algo más», añadió Elena. «Hablé con don Evaristo y otros comerciantes hoy. Están dispuestos a luchar contra el desalojo, incluso si eso significa enfrentar recursos legales limitados contra el dinero de Fernando». «Elena, eso podría ser arriesgado. Fernando ha demostrado que está dispuesto a jugar sucio». «Exactamente por eso tenemos que luchar», respondió ella con determinación. «Si permitimos que gane usando chantaje y manipulación, ¿qué le enseñamos a nuestras hijas sobre defender lo que es correcto?».
La palabra nuestras resonó en el aire entre ellos, cargada de significado y posibilidad. Rodrigo se dio cuenta de que, a pesar de toda la incertidumbre sobre Antonio y el futuro, Elena había comenzado a pensar en ellos como una unidad familiar. «Tienes razón», dijo finalmente, «pero necesitamos ser estratégicos. Fernando ha tenido años para planear esto. Nosotros tenemos que ser más inteligentes, no solo más determinados». En ese momento, una de las niñas, Ana Lucía, se despertó y se acercó a ellos frotándose los ojos. «¿Ya es hora de ir a casa?», preguntó con voz soñolienta. Elena la alzó y la abrazó suavemente. «Sí, mi amor, es hora de ir a casa». Mientras recogían las cosas de las niñas y preparaban para cerrar la panadería, Rodrigo se dio cuenta de que casa había comenzado a significar algo diferente para él. No era su apartamento lujoso en Providencia. Era este lugar pequeño y humilde, con esta mujer extraordinaria y estas 3 niñas que habían llenado espacios en su corazón que no sabía que estaban vacíos. Pero también sabía que la pelea con Fernando apenas estaba comenzando y que las decisiones de los próximos días determinarían si tendrían la oportunidad de proteger esta nueva definición de familia que estaba emergiendo entre las crisis. El encuentro con Antonio se había planificado cuidadosamente para un sábado por la mañana en un parque neutral, lejos tanto de la panadería como del apartamento de Elena. Rodrigo había coordinado el contacto inicial, explicando la situación completa y dando a Antonio tiempo para procesar la información de que tenía 3 hijas de 4 años. Antonio Ramírez llegó puntualmente, vestido con ropa casual pero cuidadosa, cargando un nerviosismo evidente en sus movimientos. Era un hombre de estatura media, cabello oscuro con algunas canas prematuras y ojos bondadosos que inmediatamente revelaron por qué Elena se había enamorado de él. «Elena», dijo suavemente, «cuando la vio, no has cambiado nada». «Hola, Antonio», respondió ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Gracias por venir». Rodrigo observó la interacción desde una banca cercana donde las niñas jugaban, sintiendo una mezcla compleja de emociones que incluía celos, comprensión y un respeto genuino por la dignidad con la que tanto Elena como Antonio estaban manejando la situación. «Antes de conocer a las niñas», comenzó Elena, «necesitas entender que ellas no saben nada sobre por qué desapareciste. Les dije que su papá había tenido que irse por problemas de trabajo y que nunca pudimos contactarlo». Antonio asintió, su rostro mostrando el dolor de años perdidos. «Elena, necesito que sepas que nunca quise dejarte, nunca quise abandonar». Rodrigo me explicó lo que realmente pasó, lo interrumpió suavemente. «Sé sobre el chantaje, sobre tu hermano. No necesitas explicar. Pero puedes perdonarme por no luchar más, por no buscar otra manera». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «Antonio, éramos jóvenes. Estabas siendo amenazado por personas con recursos que no podías combatir. Hiciste lo que pensaste que era mejor para proteger a tu familia». «¿Y ahora qué?», preguntó él mirando hacia las niñas que jugaban en los columpios, ajenas a la conversación que determinaría el futuro de sus vidas. ¿Qué papel puedo tener en sus vidas después de tantos años? Eso dependerá de muchas cosas, respondió Elena honestamente. De cómo ellas reaccionen, de cómo nos adaptemos todos a esta nueva situación y miró hacia Rodrigo, de cómo naveguemos las otras relaciones en sus vidas. Antonio siguió su mirada y estudió a Rodrigo por primera vez con real atención. «Elena me habló de él cuando me contactó. Es el hombre que ha estado ayudando económicamente, ¿verdad?» «Es más complicado que eso», admitió Elena. «Rodrigo era mi ex esposo. Nos divorciamos hace 5 años, nos reencontramos, por casualidad, hace algunos meses.
La información claramente sorprendió a Antonio. Entonces esto es complicado, completó Elena. Pero lo que importa ahora son las niñas y lo que es mejor para ellas. Sofía había dejado de jugar y se acercaba curiosa hacia el grupo de adultos, probablemente sintiendo la tensión emocional aún sin comprenderla completamente. «Mamá», dijo, tirando suavemente de la falda de Elena. «¿Ese señor es amigo tuyo?» Elena respiró profundamente. «Sofía, hay algo importante que quiero contarte a ti y a tus hermanas. Puedes llamar a María Fernanda y Ana Lucía». Los siguientes minutos fueron algunos de los más difíciles que Elena había experimentado como madre. Con palabras cuidadosamente elegidas, explicó a las niñas que el señor que estaba con ellos era su papá, que había tenido que irse antes de que nacieran, pero que ahora podía conocerlas. La reacción de las niñas fue inmediatamente inesperada y completamente predecible para su edad. María Fernanda preguntó si eso significaba que Antonio les traería regalos como los papás en las películas. Ana Lucía se escondió tímidamente detrás de Elena y Sofía, siempre la más directa, preguntó: «¿Entonces el señor Rodrigo no va a ser nuestro papá?». La pregunta colgó en el aire con una inocencia que cortó directamente al corazón de la complejidad adulta de la situación. Antonio se arrodilló al nivel de las niñas, su voz temblando ligeramente con emoción contenida. «Hola, pequeñas, soy Antonio, y ustedes son las niñas más hermosas que he visto jamás». Rodrigo observó la escena desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración por la gracia de Antonio y un dolor profundo al contemplar lo que su presencia podría significar para el futuro que había comenzado a imaginar con Elena y las niñas. Durante la siguiente hora, Antonio interactuó cuidadosamente con las niñas, respondiendo preguntas simples sobre su trabajo como maestro, sus gustos favoritos y por qué había estado lejos tanto tiempo. Las niñas gradualmente se relajaron con él, especialmente cuando comenzó a contar historias sobre los animales del bosque que vivían cerca de su escuela rural. «Elena», dijo Antonio, cuando las niñas regresaron a jugar, «no vine aquí para complicar tu vida o para reclamar derechos que perdí por mi ausencia. Vine porque he pensado en ti y en la familia que podríamos haber tenido cada día durante 4 años». «Antonio, déjame terminar, por favor. Veo cómo las niñas miran a Rodrigo, veo la comodidad que tienen con él, y miró directamente a Elena, veo en tus ojos que hay algo real entre ustedes». Elena se sintió expuesta por la percepción de Antonio, pero también aliviada por su honestidad. «No vine a destruir lo que has construido», continuó. «Vine a ver si hay lugar en la vida de mis hijas para un padre que las ama desde antes de conocerlas y que está dispuesto a aceptar cualquier papel que sea mejor para su bienestar». Rodrigo se acercó al grupo, sintiendo que era momento de ser parte de la conversación. Directamente: «Antonio», dijo extendiéndole la mano, «soy Rodrigo y creo que necesitamos hablar los tres sobre cómo hacer que esto funcione para las niñas». El apretón de manos entre los dos hombres fue más que una cortesía. Fue el reconocimiento mutuo de que ambos amaban a las mismas personas y que encontrar una solución requeriría madurez emocional de todos los involucrados. La crisis llegó a su punto culminante un miércoles por la mañana, cuando Fernando apareció en la panadería con una propuesta que revelaría sus verdaderas intenciones y forjaría el destino final de todos los involucrados. «Rodrigo», anunció al entrar, acompañado por 2 hombres en trajes caros que claramente eran abogados, «vine a hacerte una oferta que resolverá todos nuestros problemas». Elena estaba detrás del mostrador preparando pasteles para una boda, pero detuvo su trabajo al sentir la tensión inmediata que llenó el espacio.
Las niñas estaban en la escuela, y don Evaristo había salido a hacer entregas, dejando solo a Elena y Rodrigo para enfrentar lo que obviamente sería una confrontación decisiva. «Fernando», respondió Rodrigo cuidadosamente, «si tienes algo que discutir, hagámoslo en privado». «Oh, pero esto concierne a la señora Vázquez también». Fernando sonrió con frialdad calculada. «Después de todo, ella es parte central de toda esta situación». Elena se acercó, irguiéndose con la dignidad que había desarrollado a través de años de enfrentar adversidades sola. «Si tiene algo que decir que me involucra, señor Salinas, prefiero escucharlo directamente». «Muy bien». Fernando sacó un folder de documentos de su maletín. «Aquí están los hechos. Tengo evidencia de que las irregularidades financieras en la empresa de Rodrigo no son fabricadas. Son reales, documentadas y suficientes para garantizar cargos criminales». Rodrigo se tensó. «Eso es imposible. Mi contabilidad es supervisada por Carlos Mendina, quien ha estado alterando registros por órdenes mías durante meses». Fernando lo interrumpió con satisfacción evidente. «Crear evidencia de malversación es sorprendentemente fácil cuando tienes acceso interno». La revelación golpeó como un martillo. Fernando no solo había estado espiando, había estado activamente saboteando la empresa desde adentro, creando evidencia falsa que parecía completamente auténtica. «¿Qué quieres?», preguntó Rodrigo directamente, reconociendo que estaba siendo acorralado. «Simple». Fernando puso los documentos sobre el mostrador. «Firmas la transferencia completa de tu empresa a mis holdings, abandonas cualquier oposición legal al desarrollo de este barrio y te alejas permanentemente de Elena y sus hijas». El silencio que siguió fue denso con implicaciones. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «A cambio», continuó Fernando, «retiro todas las acusaciones. Carlos desaparece convenientemente de la ecuación y permito que la panadería continúe operando en el nuevo desarrollo como un homenaje al patrimonio local». «¿Y si me rehúso?», preguntó Rodrigo, aunque ya conocía la respuesta. «Entonces procedo con cargos criminales que te enviarán a prisión por varios años. El desarrollo continúa según lo planeado y Elena queda exactamente donde estaba antes, luchando sola para mantener a 3 niñas». Elena había escuchado suficiente. «Un momento», intervino con voz firme. «Esto es chantaje puro. No puede... Puedo y lo haré». Fernando se volvió hacia ella con expresión depredadora. «Pero hay una tercera opción que podría considerar». Se acercó más a Elena, ignorando completamente la presencia de Rodrigo. «Tú y yo podríamos llegar a un arreglo personal, Elena. Soy un hombre exitoso, sin ataduras familiares, con recursos suficientes para darte a ti y a las niñas una vida cómoda. Todo lo que requiere es tu cooperación». La proposición obscena colgó en el aire como una bofetada. Rodrigo dio un paso amenazante hacia Fernando, pero Elena lo detuvo con una mano en su brazo. «Señor Salinas», dijo Elena con una calma que contradecía la furia en sus ojos. «Su propuesta es tan repugnante como predecible. Pero antes de que Rodrigo responda a su chantaje, necesito que escuche algo». Sacó su teléfono del bolsillo y presionó un botón. La conversación de los últimos 5 minutos comenzó a reproducirse claramente. «He estado grabando desde que entraste», explicó con satisfacción. «Chantaje, extorsión, proposiciones indecentes, admisión de fabricar evidencia. Creo que eso debería ser suficiente para cualquier fiscal interesado». Fernando palideció, pero se recuperó rápidamente. «Esa grabación es inadmisible. No tenías permiso para...». «En México», interrumpió una voz. «Desde la puerta, las grabaciones son admisibles cuando se documenta actividad criminal».
todos se volvieron para ver a Antonio entrando acompañado por dos hombres que claramente eran oficiales de policía. Detrás de ellos, don Evaristo aparecía con una sonrisa de satisfacción. Antonio contactó a un amigo abogado después de nuestro encuentro del sábado, explicó Elena. Cuando le conté sobre la situación, insistió en que estableciéramos protección legal antes de cualquier confrontación final. Señor Salinas, dijo uno de los oficiales, necesitamos que nos acompañe para contestar algunas preguntas sobre actividades de extorsión y chantaje. Mientras Fernando era escoltado hacia el coche de policía, se volvió hacia Rodrigo con una última mirada venenosa. Esto no termina aquí, Rodrigo. Tengo recursos que no has considerado. Tal vez, respondió Rodrigo tranquilamente, pero ya no tienes el elemento sorpresa y resulta que no estoy luchando solo. Miró alrededor del pequeño espacio de la panadería, donde Elena, Antonio y don Evaristo lo rodeaban con expresiones de determinación solidaria. Por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, habían encontrado una manera de ganar contra alguien que había subestimado el poder de las personas que luchan unidas por algo más grande que intereses individuales. La verdadera pelea apenas comenzaría, pero ya no se sentía como una batalla solitaria contra un enemigo superior. Se sentía como una comunidad defendiendo su hogar. Un año después, la panadería El Rincón Dorado había sido renovada pero mantenía su esencia auténtica. Las paredes ahora tenían pintura fresca, el equipo había sido modernizado y un pequeño jardín trasero proporcionaba espacio adicional para familias con niños. Pero el aroma del pan casero y el café recién hecho permanecían inalterados, como anclas de continuidad en un mundo que había cambiado profundamente. Rodrigo llegó esa mañana de marzo, exactamente un año después, de su primer encuentro con Elena en ese mismo lugar, cargando 2 cajas de pasteles especiales que había ayudado a hornear en la cocina trasera. Su ropa había cambiado. Ya no usaba trajes corporativos diariamente, sino camisas casuales y pantalones cómodos que le permitían ensuciarse las manos con harina cuando ayudaba en la panadería. «Buenos días, don Evaristo», saludó al entrar, usando el título respetuoso que había adoptado naturalmente durante los meses de trabajar juntos. «Rodrigo». El anciano sonrió desde detrás del mostrador donde organizaba conchas recién horneadas. Los pasteles para la celebración de Carmen quedaron perfectos. Elena estará orgullosa. La empresa textil de Rodrigo había sobrevivido la crisis creada por Fernando, quien finalmente había sido procesado por múltiples cargos de extorsión y fraude empresarial. Pero más importante, Rodrigo había reestructurado completamente las operaciones, estableciendo programas de cooperativas textiles que empleaban a más de 200 familias del barrio y comunidades vecinas. «¿Dónde están las niñas?», preguntó, notando la ausencia de las voces alegres que usualmente llenaban las mañanas. «Con su papá Antonio», respondió don Evaristo, usando la palabra «papá» con naturalidad que había requerido meses de ajuste cuidadoso. Fueron a comprar uniformes nuevos para el próximo año escolar. La relación entre Antonio, Elena, Rodrigo y las niñas había evolucionado hacia algo que ninguno de ellos había imaginado inicialmente. Una familia extendida funcional que priorizaba el bienestar de las pequeñas sobre cualquier incomodidad adulta. Antonio visitaba cada fin de semana, participaba en decisiones importantes sobre las niñas y había desarrollado una amistad genuina con Rodrigo basada en respeto mutuo y propósito compartido. «¿Y Elena?», preguntó Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta. «En el nuevo taller», sonrió don Evaristo, terminando los vestidos para la boda de este sábado. Elena había abierto su propio taller de diseño textil en un espacio renovado al lado de la panadería,
especializándose en ropa tradicional mexicana con toques contemporáneos. Su trabajo había ganado reconocimiento en toda la región y tenía una lista de espera de 3 meses para vestidos de novia personalizados. Rodrigo caminó hacia el taller, observando a través de la ventana cómo Elena trabajaba concentrada en una máquina de coser, rodeada de telas coloridas y patrones que mostraban la evolución de su talento artístico. Llevaba el cabello recogido en un moño suelto y sus manos se movían con la precisión de alguien que había encontrado su verdadera vocación. ¿Puedo interrumpir?, preguntó suavemente al entrar. Elena levantó la vista y sonrió, la misma sonrisa que había recordado durante 5 años, pero que ahora veía diariamente. Siempre. ¿Cómo quedaron los pasteles? Perfectos. Carmen estará emocionada para la inauguración de su restaurante. Se acercó y la besó suavemente en la frente, un gesto de cariño que había evolucionado naturalmente durante meses de redescubrirse como pareja. Su relación había crecido lentamente, construida sobre bases completamente diferentes a su matrimonio anterior. Comunicación constante, prioridades compartidas y un entendimiento profundo de que el amor verdadero requiere flexibilidad, paciencia y compromiso diario. «Rodrigo», dijo Elena tomando sus manos, «hay algo que quiero discutir contigo». El tono serio de su voz inmediatamente captó su atención completa. «Antonio me habló ayer», continuó. «Recibió una oferta de trabajo en una escuela nueva aquí en Guadalajara. Una posición que le permitiría mudarse definitivamente cerca de las niñas». Rodrigo procesó la información, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Durante el año pasado, había llegado a valorar las visitas de fin de semana de Antonio, que proporcionaban a las niñas tiempo con su padre biológico sin disrumpir la rutina familiar diaria. «¿Qué piensas sobre eso?», preguntó cuidadosamente. «Pienso que sería maravilloso para las niñas tener a ambos padres cerca», respondió Elena honestamente, «y pienso que tú y Antonio han desarrollado algo especial también, más que tolerancia mutua». Era verdad, los 2 hombres habían descubierto afinidades inesperadas. Ambos valoraban la educación, ambos habían aprendido a priorizar relaciones sobre ambiciones, y ambos estaban completamente dedicados al bienestar de Sofía, María Fernanda y Ana Lucía. «Elena», dijo Rodrigo finalmente, «hay algo que he estado queriendo preguntarte durante meses». Ella lo miró expectante mientras él se arrodillaba junto a su silla de trabajo. «No tengo un anillo elegante, porque aprendí que las cosas más importantes no se compran», comenzó, su voz temblando, ligeramente con emoción. «Pero tengo algo mejor. Tengo la certeza de que quiero pasar el resto de mi vida construyendo algo hermoso contigo y las niñas». Sacó de su bolsillo un anillo simple de plata que había sido forjado por un artesano local, usando metal reciclado de la maquinaria antigua de la panadería. «Elena Vázquez, te casarías conmigo nuevamente, no porque necesitemos completar algo del pasado, sino porque queremos comenzar algo completamente nuevo». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena mientras examinaba el anillo que simbolizaba todo lo que habían aprendido sobre el amor verdadero. Que no se trata de perfección, sino de elección. No se trata de posesión, sino de crecimiento mutuo. No se trata de facilidad, sino de compromiso profundo con el bienestar del otro. «Sí», susurró, «pero con una condición». Rodrigo la miró expectante. «La ceremonia tiene que ser aquí en la panadería, con toda la comunidad que nos ayudó a encontrarnos nuevamente». Mientras se abrazaban rodeados del aroma familiar de pan casero y el sonido de máquinas de coser, ambos entendieron que habían llegado al final de una jornada y al comienzo de otra. No era el final perfecto de un cuento de hadas, sino
el comienzo auténtico de una vida construida sobre fundamentos que habían probado su resistencia ante adversidades reales. Afuera, don Evaristo preparaba café para los clientes matutinos. Antonio regresaba con las niñas cargadas de bolsas escolares, y la vida del barrio continuaba con el ritmo natural de una comunidad que había aprendido que la verdadera prosperidad se mide no por la riqueza individual, sino por la fortaleza de las conexiones humanas que nos sostienen a todos. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.